Alumnos, maestros y directores de la Escuela Multicultural Bilingüe Cerro Potí de Lambaré, Departamento Central, llegan hasta la comunidad indígena de Paso Real, en Canindeyú, a 250 kilómetros de la capital. Luego de casi 6 horas de viaje, se concreta el proyecto, visitar la comunidad indígena Abá Guaraní. Con la llegada se inicia la bendición Abá del Paícaú a los alumnos, maestros, directores y padres de familia en el altar de la comunidad, el Coteguazú. Y lo que todo significa que la Pepe la por ahí afuera y mandó a la tupare ahí a huesa pete orepa hina o rogajina entero ya es super comunidad indígena a todos los países no indígenas. Los Abá que viven en la zona de Canindeyú y Alto Paraná fueron uno de los primeros pueblos indígenas que entraron en contacto con los españoles. Trabajadores de los yerbales, han vivido un fuerte proceso de mestizaje con paraguayos e indígenas de otras etnias, lo que produjo variaciones culturales importantes. Los Abá constituyen hoy una población de 10.000 indígenas, distribuidos en 40 comunidades. Una de ellas es Paso Real. En la escuela de esta comunidad trabajan maestros nativos que han facilitado la escolarización de los más pequeños y el uso de la lengua materna, el aigú teete. La lengua, mi ya se va a llevar la orera monji. Lo visita la hora tu Paulo lo anotación vía lleva el idioma lo hangua lo me ayuda la mitad fuera vea yo se para llevar fuera aprender nada se bajera principal yo mi apelo la lo un hace escuela viva rupi vea lleva orero lo me oreo yo orebe pequeña pequeño a través de la comunidad o sea lleva ya se para orendo la comunidad lo guerrero lo moía lleva a través de la escuela viva. Había ahora se lleva el Ministerio de Educación, lleva mejor tiene espacio. Ya se va llevando no y para recuperación de la educación indígena lleva. Hay pequeño idiomas, hay pequeña educación había ahora lleva. Pero pide lleva ya se va dando ya puede pedir recuperación de la cultura. En la escuela Cerro Potí, donde nació la idea de conocer cómo vive una comunidad indígena asentada en sus tierras ancestrales, también han trabajado en la incorporación de la lengua materna en la escolarización de los niños y niñas desde el preescolar y han adoptado al guaraní como primera lengua, teniendo en cuenta la multiculturalidad de sus alumnos, indígenas de varias parcialidades y paraguayos. Nosotros como escuela indígena, que al mismo tiempo albergamos niños que no son indígenas, por más que tengamos, ¿verdad?, cada semana nuestros bailes, ¿verdad?, nuestro yeroku, yo vi la necesidad, porque han nacido ya en la comunidad niños que de repente no han tenido esa relación con lo que es bien indígena, te voy a decir, ¿verdad?
ellos nunca han visitado una comunidad grande. Entonces surgió más todavía con los no indígenas, ¿verdad? Que es distinto de repente que le digas por libros o que le cuentes, de repente que llegue alguien y le cuente alguna historia, ¿verdad? Entonces mi objetivo principal era que ellos se involucren, que tengan participación, y así de esa manera, si uno se involucra y tiene participación en algo, pues como que pone más empeño y le gusta más y está más orgulloso de lo que hace, o en este caso en donde está, ¿verdad? Que es nuestra escuela, que es una escuela indígena. Levantar de vuelta la cultura indígena, y más todavía que estamos en el centro, ¿verdad? Que es muy difícil acceder a muchas cosas típicas y tradicionales de ellos, ¿verdad? Entonces hacemos lo posible. En este caso nos están acompañando los de cuarto, quinto y sexto grado, porque aparte tiene un objetivo pedagógico, ¿verdad? Porque en tecnología, en trabajo y tecnología, por ejemplo, entra un docente indígena, el cual les enseña a hacer tallados en madera y todo eso, y para que ellos tengan un poco más, que estén más conocimiento, que se empapen un poco más con lo que es la cultura, ¿verdad? Hicimos con los más grandes. Cerro Potú es una escuela indígena ubicada a la vera del famoso Cerro Lambaré, prácticamente en la capital paraguaya, donde hace unos 5 años atrás se ubicaron los Mbüga, que llegaron a la ciudad en busca de mejores horizontes y se instalaron formando una comunidad con otras parcialidades, así como campesinos. En ambas comunidades, con el trabajo del programa Escuela Viva, se ha incorporado el conocimiento y tradiciones indígenas al quehacer de la escuela, lo que ha generado en los últimos años un considerable movimiento interno de revalorización de lo propio, lo auténtico, lo ancestral. La Escuela Viva es parte de la cultura. Indígena a no indígena, entonces, pero pibe hina oñe muañete, ko oreñe oreyero ku, orerembi ha orere kote pembo ejaope, ha upea orela rotopapona intereía. Cose escuela, por ejemplo, es una educación multilingüe, multicultural, porque orero un bocatú, roñe en la aba, agupe, roñe en la guaraní paraguayo, roñe en la castellano, entre ñe se en la clase. Otopapona y la mitad fuera. Afuera otopapona, acajata, ape orero yapo. Jaro yapo, voy petem yapope. Daja el aro ente anicuatia ari. La principal dificultad de los niños indígenas que asisten a la escuela estaba relacionada con la conservación y el desarrollo de su identidad frente a la sociedad nacional. Con el programa Escuela Viva comenzó un trabajo focalizado en 27 comunidades donde las escuelas trabajan como aliados de los procesos culturales de cada comunidad y acompaña efectivamente el desarrollo de la identidad del niño y la niña indígena. En la escuela de Cerro Potú, los alumnos, maestros y líderes comunitarios participan todos los martes de las danzas y cantos de la cultura Mbüga como parte de las actividades escolares. Pero que llevo inte la cuaco ore cultura ore eva ro guereco aupe pero mantener pese a pepe hoy pero mo pua cuepea año mangueta pa profesor cuera director año putuan baja cuera hoy a ver se putuan se miarino cuera pese a vecino ore cuera bata ende a ver yo ore vecino cuera anda ella ore mitad cuera cuera me ore fuerza y que tú han echado ya poco oye un nimba pepe ore anda y por no y por hoy no yo por hoy porque mitad cuera hoy que oño 10 cuera escuela pepe hoy que indígena cuera hoy que pepe ore vecino cuera oño 10 pa pepe romoita mo ore romoi voy martes cada martes romoi ore yo tangara u pepe ore escuela no ore coi o guasu o capi u pepe
otangara jao hija upepe mitan cuera te upepe otangara. En esta misma línea de trabajo, desde la escuela, los Abá de Canindeyú han reconstruido el Oiguazú, el templo ceremonial tradicional de la comunidad, y que se inaugura con la visita de los alumnos y maestros de Cerropotú de Lambaré. Capán oré de la ore familia, misia, oré siempre como pasó de Haisa, roy kwa miaramo be usupe ya como se hatua Haisa ya. A la segunda que la escuela, pero la docente había ella supe la cultura y la comunidad ya. Ahora siempre ni lo apoya a los bombarete. Ahora es como líder, como comunidad, como pastor de Haisa. Los bombarete ahora hay teréis. Primeramente ya eso es ya siempre la abuela ya eso la idea siempre la temía lirome allá va a ser para la pajera va a ser la pescosa va a ser la salud mía ahí va mi se me va a aprender allá más que sea mi simio a través de la escuela pero igual que la docente de por ellos pueden va pese la orela va pues nada. Al caer la noche comienza la ceremonia más importante de los Abá, el Yerokú Ñemboe, una danza religiosa que fortalece los vínculos entre los dioses y los miembros de la comunidad que participan del Yerokú, que es además un rito de celebración, fiesta y alegría, y tiene el poder de neutralizar y ahuyentar los influjos maléficos que puedan dañar a la comunidad. Esta ceremonia se realiza en el Oiguazú, el templo ceremonial donde están el altar y los elementos rituales, incluso una batea de cedro donde se prepara la chicha, bebida obtenida de la fermentación del maíz. Al amanecer del sábado, las actividades se centran en la escuela de Paso Real, donde las niñas y los niños indígenas y no indígenas de ambas comunidades hicieron un intercambio de experiencias, cuyo principal objetivo fue la participación de una actividad tradicional en la escuela para fortalecer y reafirmar la cultura indígena y que los no indígenas reconozcan la identidad del otro, como viven, piensan y sienten. Los alumnos de la escuela Cerropotú también presentaron su baile indígena y paraguayo, teniendo en cuenta que a esta comunidad asisten niños indígenas y no indígenas. Nosotros empezamos a trabajar con Paso Real hace aproximadamente 3 años desde que inició el programa. Fue una de las primeras escuelas focalizadas dentro del programa y siempre fue una preocupación para ellos el tema de la identidad de los niños y de las niñas que van a las escuelas y cómo eso ir incorporando en la cultura, que la escuela no sea un elemento que destruye la cultura, sino que acompaña el proceso identitario del niño y de la niña indígena Abá. Y surge también la preocupación de decir qué pasa con los niños que están fuera del ámbito de la comunidad, aquellos que están en la ciudad. Ellos dijeron que sería muy importante que niños que están también en las escuelas, en el ambiente urbano, en donde no hay ningún referente comunitario, puedan venir y participar de este evento, que es fundamentalmente la inauguración de un templo ceremonial, el Oiguazú. Este tipo de iniciativas permite el fortalecimiento de la identidad no solo de la comunidad indígena, sino también de indígenas que están en ámbitos urbanos. Tenemos acá a los niños de la escuela Cerropotú de Lambaré, que son niños que tuvieron que emigrar a la ciudad porque no encontraban, sus familiares no encontraban solución a su situación económica y lograron conformar una comunidad, una pequeña comunidad en la zona de Lambaré. Y ahora ellos están trabajando fuertemente aún dentro del medio urbano el mantener la identidad.
la revalorización de la lengua mediante su uso en las escuelas, la incorporación de las costumbres y tradiciones indígenas a las actividades escolares han sido fundamentales para lograr la participación de la comunidad indígena en la vida de la escuela. Una experiencia que ha sido estimulada por el programa Escuela Viva Jecocatuba desde el Ministerio de Educación y Cultura, que en estos 5 años ha trabajado en forma focalizada con 27 comunidades indígenas de todo el país, propiciando la revalorización de la identidad cultural de las comunidades y el intercambio de experiencias que contribuyan con la calidad educativa de las comunidades indígenas. Cuando para se maneja porque ore indígena aba guaraní, tanto que porque ore pea ore ointe, ore cultura ointe seja nunca jamás para te cotener indígena con mundo pe opa, empezó a añitela opa talle, pero la durante que la indígena comparado los pais ore visto.